modificación porque tiene la contrapartida. Como son transacciones con otros países pueden declarar valores diferentes que los que declara el país. Entonces quedaría al descubierto, de que está informando el país valores que no corresponden con otros. Entonces, en principio, no debería tener diferencias con la realidad. Hola, Oscar, no te había saludado, ¿cómo andás? Te veo los labios, pero sé que me estás saludando. Sí, que entré un minutito más tarde, pero aquí estamos, Muy atentos. bien. Buenas noches a todos. ¿Te Profesor, incorporaste a los que estaban pendientes, Sí, Ricardo? si quedó alguno, no. Ahí Ahí escribieron está, que ahí había está. gente pendiente. Sí, quedaban profesor, 4. una consulta con esto último que estuvo hablando de las cláusulas FOB y SIF. Sí, En general se toma como lo mostró usted, o sea, como estaba en el cuadro, FOB para exportaciones y SIF para importaciones. O sea, se sí, toma... en la balanza de pago sí. Ah, está bien. Pero vos Era- cuando haces una transacción particular podés elegir la cláusula que quieras, la acordás con el vendedor o con el comprador. Claro, pero digo, si estoy hablando de, estoy analizando para un país exportaciones e importaciones, siempre en general tomo, me van a quedar distintas, unas FOB y otras SIF. Digo, porque estoy hablando en el mismo país, o no, no sé si Sí, entendí sí. bien. Ah, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, profe, no quiero ser reiterativo, pero me perdí un poco en la parte de cuenta capital. ¿Lo podría explicar de vuelta un poquito? En la cuenta capital tenemos todas las transacciones que tienen que ver con inversiones que hacen extranjeros en nuestro país e inversiones que hacen argentinos en otros países. Por ejemplo, en ese rubro tendríamos el total de préstamos que se pide a otros países. Tendríamos préstamos que realizan o que reciben empresas privadas, compra de bonos o de acciones, partes de empresas de extranjeros en nuestro país, que se radica una empresa multinacional y compra empresas pequeñas argentinas y las incorpora a su holding o a su compañía internacional. Todo eso sería parte de la cuenta capital. Hace unos años también teníamos el rubro privatizaciones, que fue un renglón importante, cuando en el país se vendieron empresas nacionales a extranjeros o a privados. Y generalmente en este rubro o cuenta capital se dividen las transacciones para el sector público y para el sector privado. Pero los subrubros serían los mismos para las dos categorías. Perfecto, profe, gracias. Una- Bueno, si no hay consultas, los grupos que faltaban definir los temas ya lo tienen resuelto.
Había alguno que había escrito en el Classroom, creo. Hola, profe. A nosotros nos quedaba por decir, somos ¿Cómo del es tu grupo de grupo? Don Satur. Con Satur. Sí. ¿Y qué eligieron? Elegimos hablar de cuando aparecieron los australes y más o menos el periodo entre 1985 y 1995. Queríamos hablar un poco de todo lo que fue cuando hubo que sacarle ceros a la moneda y eso. Está bien, es una etapa que tiene hiperinflación y después convertibilidad. Sí, Está bien. perfecto, gracias. Aprovecho a decirle, traten de vincular ese hecho singular de la aparición del austral, eso se denominó Plan Primavera, y la salida de la salida del austral, la llegada a la convertibilidad, con algún hecho singular de la vida económica social de la Argentina, ¿no? A ver, la intención de esto es que puedan vincular el tema económico y de repente tengan alguna referencia de algún tema económico-social. Se aumentó la pobreza, se aumentó la desocupación, cómo se generaba allí una variante de los precios. Claro, nuestra idea era hablar así un poco del contexto en general y sí incluir lo que es siempre la parte social, que es muy importante. Sí, sí. Bueno, Gracias. Ahí anoté la fecha del grupo 1. Ya del 27 y el 3 ya están cubiertos. 27 de Profe, octubre y 3 de noviembre. Sí, yo soy del grupo Green. Ahora, a ver, hablamos de tratar el periodo del 45 al 55, lo que es el rol del Estado, las políticas de pleno empleo y toda esa cosa de Perón. ¿Está bien? sí, ya lo eligieron, Como que ya lo eligieron. el grupo 1. Bueno, lo volveremos a ver entonces. Buenas noches, yo soy del grupo Corralito. Queríamos hablar de pobreza y desocupación entre la década del 2000 y 2010. No sé si ella se puede o ya está tomado también. Esperá, que me fijo. ¿Hay algún representante de Dorado que había elegido este tiempo también, del 2000 al 2010? ¿Los mismos temas? Por eso les quiero preguntar, a ver qué enfoque le van a dar ellos, a ver si es diferente al de ustedes. Okay. ¿No hay nadie de Dorado? Espera que me fijo a ver quiénes son los de Dorado. Bueno, Cuenca, Duarte, Lisegui, Gilaber, Marilungo y Tomaseschi. Tomaseschi estaba. Lo había visto. No sé si salió. Está Hola, Tomaseschi. buenas noches. Sí, yo soy del grupo Dorado, profe. ¿Me escuchan? Sí, te les estamos escuchando. preguntaba cuál es el enfoque que ustedes iban a dar a su trabajo para ver si es diferente al de Corralito, que quiere tomar la misma época. Nosotros primero habíamos dicho otras fechas, entonces charlando en el momento del Zoom nos quedó entre 2000 y 2010 y todavía teníamos que ver bien qué enfoque le íbamos a dar. Le íbamos a llevar a la parte, creo que de la inflación en estos años, entre crisis y crisis, pero eso era lo que habíamos definido. No teníamos otro tema en particular.
Bueno, entonces, inflación, corralito no podrían tratar en ese periodo, porque es lo que, en principio, trataría Dorado como punto principal. Bien, nosotros igual queríamos hablar pobreza y desocupación. Bueno. Obviamente la inflación va a tener que ver, pero no hacemos foco en eso. Perdón, profe, de grupo Utenianos nosotros íbamos a tocar un poco la desocupación, porque íbamos también a evaluar el nivel con otros temas, y teníamos del 97 a 2007. No iba a ser el foco, pero iba a ser una parte. Bueno, se tienen que poner de acuerdo y tratar de vincular distintas variables. Si uno toma inflación y otro grupo también inflación, en un caso tendrían que establecer la relación que tuvo los distintos niveles de inflación, por ejemplo, con medidas económicas. Otro, los distintos tipos de inflación con la tasa de desocupación. De tratar de vincular distintas variables, de que no se repitan. Y no van a estar exponiendo lo mismo distintos grupos. Y van a perder atención, van a perder la esencia del trabajo, que es tratar de mostrar algo diferente. Si no, 2000 a 2010 a 2020, pobreza y desocupación, eso ya está tomado. Hay dos grupos que tienen del 2010 al 2020. Entonces sí. Lepani e Inversor. Y profe, yo soy de Dorado. Si no, nosotros hacemos inflación y medidas económicas en la década del 2000 al 2010, y el otro grupo que estaba buscando fechas hace en esa época lo de pobreza y desocupación. Puede ser así. Está bien. También podrían tener lo que estábamos mencionando recién, de la balanza comercial, cómo fue evolucionando, si el total de exportaciones aumentó o disminuyó en esa época. Aparte, ¿qué relación tuvo con las te puedo hacer una consulta. En esa época también aumentó el valor de los productos que se exportaban, ¿no? Soja y otros granos que se exportan. Puede ser que hubo una época, para el 2008, 2009, que aumentaron bastante los valores. Antes. Sí. Antes. ¿Cuánto? Fue en la década del 2000, pero antes. Una buena fecha para trabajar, pero claro, no tiene que ver con la actualidad. Es la década del 30, donde se produce la Gran Depresión en Estados Unidos, cuál era el reflejo que había en Argentina. La década del 40, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y el cambio del orden económico a nivel del mundo, cuál era el papel de la Argentina. ¿Por qué están todos con el año 2010, 2010, 2010, 2020? No entiendo. Que busquen una época donde Argentina estaba entre los principales países del mundo. Pero por eso digo, si si agarran la década del 40, del 40 al 50, hubo un cambio de orden a nivel mundial, producto de la guerra. ¿Cómo estaba la Argentina previo al inicio de la guerra? ¿Qué posición tomó sobre la guerra y cómo quedó parada después? Eso le va a servir para que muchos tomen inclusive alguna referencia para después de tratar de explicar algunos de estos problemas que hoy tiene la Argentina y que ya los arrastra desde hace muchos años. La década del 30 es una muy buena década para estudiar economía. Se produce la Gran Depresión en Estados Unidos, cuál fue el rebote en nuestro país,